Recuerda que hay varios tipos de datos. Vamos a hablar de datos cuantitativos continuos. Estos son los que provienen de un proceso de medición y es necesario que las tablas de frecuencia se modifiquen, pues los datos se deben de organizar en algo que se llaman clases o intervalos. Los pasos para construir una tabla de frecuencias son los siguientes. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a determinar el valor máximo y mínimo del conjunto de datos y se va a calcular algo que se llama amplitud o rango. El amplitud o rango es el estadístico más sencillo en estadística. La fórmula es muy fácil, es el valor máximo menos el valor mínimo. Siguiente paso, se establece el número de clases o intervalos de acuerdo a la fórmula que sigue. Esta fórmula se llama la fórmula de Sturges, es una suma de un logaritmo base 10, que ya viste en tus otros cursos, es 1 más 3.3 logaritmo base 10 de n. N es el número de datos. Ten cuidado aquí el orden de la jerarquía de operaciones. Primero haces la multiplicación, después la suma. Entonces, L de n es el logaritmo natural, logaritmo base 10, del número de datos. Es muy importante que cuando uses intervalos, estos sean 5 o más de 5 para que el comportamiento de los datos se pueda observar mejor. Vamos a calcular también el ancho que debe tener una clase. Para esto se utiliza la fórmula, el rango, que ya lo obtuvimos antes, y el número de clases con la fórmula de Sturges. El ancho de clase nos va a decir la longitud que hay entre el límite inferior de una clase y el límite superior. Se van a ubicar los límites de cada clase. Se determina la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y superior. Esta marca de clase es como un número representativo de la clase, que es como el punto medio. Y por último, se encuentra el número de observaciones, es decir, puedes encontrar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Depende de lo que quieras en tu tabla. Vamos con un ejemplo. Se le preguntó a 20 jóvenes sobre el número de horas que escuchan música durante un día y estos fueron los resultados. Son 20 jóvenes. Mi muestra n es igual a 20, que es lo que tenemos aquí. Primer paso, ordenamos los datos. Aquí están ordenados. Segundo paso, vamos a obtener el rango. Quedamos que la fórmula era el valor máximo menos el valor mínimo. Mi valor máximo, que lo puse con amarillo, son 10.7. Mi valor mínimo, que también lo marqué con amarillo, 1.3. Entonces nos queda la diferencia 9.4. Este es el rango. Esta es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. El siguiente paso es sacar el número de clases. Para esto utilizamos la de Sturges, que es 1 más 3.3 logaritmo de 20. ¿Por qué 20? Porque fueron 20 datos y vamos a redondear. Si las decimales son menores que 5, entonces quitas los decimales y lo redondeas al número entero, que serían 5 en este caso. Cumplimos con la condición de que sean 5 o más, en este caso son 5. El ancho de clase se saca también con el cociente entre el rango que ya tenemos aquí y el número de clases que ya encontramos con Sturges. El ancho de clase es 1.88, ¿ok? Después vamos a armar la tabla. Aquí te puse otra vez los datos agrupados. El número de clases, que son 5, quedamos que teníamos 5 clases. Vamos a encontrar el límite superior e inferior de cada una de las clases y esto es muy sencillo. El límite inferior lo vamos a tomar con un corchete, lo vamos a poner corchete, quiere decir que ese número sí lo contamos. Mi límite inferior será 1.3. Y el límite superior, pues es muy fácil. Vamos a tomar el ancho de clase, al 1.3 le vamos a sumar el 1.88 que nos salió y ese va a ser el límite superior. El límite superior son 3.18, pero lo vamos a poner con un paréntesis, no lo voy a tocar. Lo voy a contar hasta la segunda clase, 3.18, le voy a sumar 1.88 y eso me queda 5.06, que es el límite superior. Tampoco lo considero, no lo toco y lo vamos a tener hasta la tercera clase, 5.06.
ahí sí lo consideramos, más 1.88, 6.94, es mi límite superior, lo contamos hasta la cuarta clase, perdón, 6.94, le vamos a sumar 1.88 y nos queda 8.82, uy, cerramos aquí, 8.82, quién sabe dónde sale esa raya, y vamos a sumarle 1.88 y nos queda 10.7, 10.7. Y esta sí la vamos a cerrar, porque es el último número, ya no tenemos más. Entonces, la marca de clase, veamos. La marca de clase quedamos en que era el punto medio entre el límite superior y el límite superior, y lo puedes obtener muy fácil. Al 1.3 le vas a sumar 3.18 y lo vas a dividir entre 2. Y ese es el punto intermedio. Entonces, el primero sería 2.24. Después, a 3.18 le vas a sumar 5.06, lo divides entre 2 y este siguiente marca de clase, 4.12. Y puedes incluso ya seguir un patrón, ¿no? Bueno, voy a seguir 5.06, voy a sumarle al 6.94, lo divido entre 2. Si ya encontraste la relación, puedes seguirte con esa relación. Al 6.94 le voy a sumar 8.82, lo divido entre 2, me queda 7.88, esa es mi marca de clase. A 8.82 le voy a sumar 10.7, lo divido entre 2 y esta es mi última marca de clase, que sería 9.76. Y ya está, ya tenemos la marca de clase. Ahora voy a sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que van a entrar en la primera clase entre 1.3 y lo más cercano a 3.18, pero sin que llegue al 3.18. El primer dato entra, el segundo dato entra, el 2.6 entra, el 3.2 ya no, porque ya se pasó. Quiere decir que mi primera clase está constituida por 3 números, 3 valores, y le pongo un 3. La siguiente frecuencia absoluta es para los números que estén entre 3.18 y 5.6, pero sin que toquen el 5.6. Es este, 5 puntos, no, este ya se pasó. 5.06, entonces llego hasta acá. Mi siguiente clase está constituida de aquí a acá. Son 1, 2, 3, 4 datos. Mi frecuencia son 4 datos. La tercera clase está entre 5.6, que va a abarcar este también, este también, y 6.3 también, 6.4 también, 6.8 también, 6.8 otra vez, y hasta aquí. Entonces, de aquí hasta acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Bueno, me está ayudando el perro que ladra. Qué bárbaro. De 6.94, que estoy acá, hasta 8.82. Entonces va a ser 1, 2, 3, 3. Esta está constituida por 3 datos. Y la última clase está entre 8.82 y 10.3, que serían 1, 2, 3 datos. Esa es mi última clase. 3 datos. Si cuentas la suma si haces la suma de todos los datos de la frecuencia absoluta, te tienen que quedar 20 datos. 10, 14, 17 y 3, 20, que es el número total. Ahora, la frecuencia absoluta, recuerda que era, la frecuencia relativa, perdón, era 3 cada frecuencia absoluta entre el número de datos totales. Entonces, hacemos 3 entre 10 y te queda, bueno, no es cierto, son 3 entre 20, perdón, y te va a quedar .15. 4
entre 20 y te quedará 0.2. 7 entre 20 y te queda 0.35. Otra vez 0.15 y otra vez 0.15. Bien, si lo quieres en porcentaje, recuerda solamente multiplicar por 100, 20, 35, 15, 15. Y la suma total de todos esto en decimales debe de ser 1 y en porcentaje debe de ser 100. Para la frecuencia absoluta acumulada, recuerda, era la absoluta 3, le sumas el siguiente, 7, se va acumulando 7 y 7 son 14, 14, 17, 17 y 3, 20. Y así ya te queda tu tabla perfectamente bien llena. Te la voy a mostrar. Esa es una tabla de frecuencias para valores continuos, cuantitativos continuos. Y listo.